Juan Antonio Varese Saiz. Y recalco este segundo apellido Saiz porque mi abuelo y bisabuelos eran carolinos, o sea, nació en San Carlos, mi abuelo Juan Saiz Martínez, y de joven salió a recorrer el mundo, terminó viviendo en Argentina, se casó con una paraguaya, vivía después en Buenos Aires, pero tenía Maldonado en su corazón y pese a disponer de una casa importante en Buenos Aires, venía todos los veranos a un ranchito en la Barra de Maldonado, en lo que se conoce como Playa Montoya, que en aquel momento era la playa del Barco. Estamos hablando del año 1930, 1940, 1920 incluso, hasta el año 60 en que fallece mi abuelo. Yo nací en 1942 y desde chico íbamos a la Barra de Maldonado. Y me acuerdo todavía, teniendo 6, 7 años, que bajaba a la playa y veía ahí nomás una especie de caldera gigantesca o de monstruo metálico que eran los restos de un barco que sobresalía de las olas. Entonces se la llamaba la playa del barco. Y eso empezó a generar en mí una serie de fantasías, de sueños, de deseos de saber de qué había pasado, de comprender, y me di cuenta de la importancia de la historia. Empecé a leer libros de Emilio Salgari, de Julio Verne, historias marítimas, y en mi actividad como escritor de temas marítimos fundamentalmente, reconozco ese antecedente de ese resto de barco hundido en Montoya, que para mí fue muy importante. Entonces por eso quiero empezar por el apellido Saiz, vinculado a la zona. Bueno, no, estoy hablando de 1947, 48, a la Barra se llegaba por el camino del Jahuel. En ese momento el Jahuel era una cosa sagrada, porque el Jahuel era un lugar de juegos para niños, ¿no? Todo el resto estaba desierto, pero el Jahuel era un lugar donde se tomaba el té, donde se bailaba. Y de ahí el próximo lugar era el Tesoro, que era, digamos, donde está la Barra hoy, pero era la parte cercana al arroyo. Entonces, yo alcancé a ver primero el puente de madera, y después alcancé a ver un puente de hormigón que se derrumbó. La gran sorpresa de llegar un verano y encontrar que el puente no estaba. Entonces, ahí se cruzaba en balsa muchas veces, antes de eso. Uno llegaba en auto, en los autos pesados, pesadotes del año 40 y pico, o en esos ómnibus que eran tipo bañaderas, y había que esperar que llegara la balsa, que fuera llevando poco a poco a los autos que cruzaban. Y me acuerdo bastante de la Barra de Maldonado, de este ranchito que tenía mi abuelo, era el único que estaba ahí enfrentado a Montoya. Cerca estaba la casa de Machango, que era un herrero de San Carlos, un personaje que hubiera sido lindo entrevistar, porque tenía la herrería, la única herrería grande que había en San Carlos era la de Machango. Y bueno, y ahí en la Barra vivimos momentos muy lindos, jugando en la arena, escondiéndonos en los médanos. Era muy familiar entonces la vida. Íbamos caminando todas las tardes a ver la puesta del sol en el arroyo. Ese era el paseo, ir a ver la puesta del sol. Ese era el paseo de la década del 40, del 50. Y bueno, así transcurrió un poco las cosas. Con los años seguí estudiando, me recibí de escribano, trabajé durante muchos años, pero siempre me quedó esa inquietud de los misterios del mar, esa fascinación por los restos de barcos hundidos, por las historias que circulan y se encuentran en la costa, por los atardeceres perdidos. Entonces fue que ahí, alrededor, contando 40 y pocos años, empecé a ir a Aguas Dulces, en Rocha. Ahí mi vida dio un vuelco cuando me empecé a interesar en la fotografía. Y uno de los paseos más lindos era desde Aguas Dulces, en Rocha, recorrer la costa desierta, y cada tanto se veían como mojones en medio de la inmensidad de la playa,
unos restos de hierro o de madera, que eran los restos de los distintos barcos que hay cerca, que se han hundido en la costa de Rocha. Y bueno, y ahí empecé a preguntar, iba a hablar con los pescadores, ¿y estos restos de qué son? ¿Cómo se llamaba el barco este? Y bueno, en parte con las mentiras que me demandaban, porque claro, cuando uno le pregunta a un pescador algo, el pescador sabe de todo. Pero bueno, eso ayudó a encenderme la imaginación, a despertarme la curiosidad, a un poco mover al historiador, o no historiador, al investigador que había adentro. Y ahí fue cuando empecé a ir a la Biblioteca Nacional, a estudiar en los diarios antiguos, en los diarios de época, a tratar de ubicar cuáles eran los restos de los barcos. Y bueno, a consecuencia de toda esa pasión, escribí un libro de naufragios y leyendas en las costas de Rocha, un libro que me dio muchas satisfacciones, que me abrió muchas puertas, me permitió conocer a mucha gente de acá del país y del extranjero. Y en medio de ese entusiasmo me propuse dar un segundo paso y empezar a investigar las historias de la costa del departamento de Maldonado. Por eso entonces acá sí quiero empezar con lo que tú me preguntes. Yo encuentro una riqueza acá en Maldonado increíble. Ya no más el primer detalle de que se tiene la historia sobre el descubrimiento del Río de la Plata, y el primer desembarco, digamos, solemne, así, fue el de cuando llega Juan Díaz de Solís en 1516 a lo que es la bahía de Maldonado, y que en ese momento se lo llamó Puerto de la Candelaria. Nos imaginamos en la playa desierta, bajar de esa pequeña cáscara de nuez que era una de las 3 carabelas o navos en que venía Solís, un grupo de hombres en 1 o 2 botes, y ahí empiezan agarran con la mano arena, la escurren y juran, levantando una cruz en nombre del rey de España, declarando la tierra posesión, no de España, de Castilla, porque ellos en realidad venían de León y de Castilla, porque venían de parte de Fernando el Católico e Isabel de Castilla. De parte de Fernando el Católico. Y allí, a partir de entonces, en el Río de la Plata existe una vida riquísima de descubrimientos, de exploraciones, de conquistas, de dominio español, después de una época independiente, de comercio con prácticamente todos los países del mundo, hasta de episodios bélicos como ocurrió después cuando se desarrolló la batalla contra el Graf Spee y los 3 acorazados ingleses frente a Punta del Este. Esta es una zona que tiene una historia riquísima a sus espaldas. Y bueno, yo como investigador de historia y como escritor estoy dedicado a investigar ese pasado y a tratar de escribirlo, para comentarlo, para participarlo a los demás, para transmitirles un poco de mi entusiasmo, que creo que es un poco la labor del escritor. Tiene que tomar los datos, posesionarlos, darles vuelta y después transmitirlos, para lograr el interés, para lograr que la gente se interese por historias pasadas. Pero no porque sean historias pasadas que ya pasaron y ya está, sino porque el pasado siempre está presente. ¿No? Un presente no existiría si no hubiera un pasado. Entonces las historias nos dan la pauta de que si hubo grandes historias en otros momentos, ¿por qué no los va a haber ahora? Nosotros estamos luchando para que Punta del Este, para que todo el departamento de Maldonado, todo el país se transforme en un lugar que nos vengan a visitar con entusiasmo, con cariño. Bueno, acá ocurrieron muchas cosas y es bueno que la gente lo sepa. Muchos marinos a los cuales es difícil aplicarle el término pirata porque el término pirata más bien responde a un concepto de piratería que se dio fundamentalmente en el Caribe. Lo que se dio mucho en esta zona fueron aventureros que venían no como piratas, sino venían a ver qué pasaba, a ver lo que encontraban. Bueno, si podían hacer algo bueno, fenómeno. Si se les cuadraba encontrar un barco en malas condiciones y apropiarse de lo que traía,
también lo hacían. Pero se registró en 1578 el pasaje nada menos que de Francis Drake, que estuvo en el Río de la Plata, estuvo en la Bahía de Maldonado, estuvo frente a Montevideo. Qué interesante, Francis Drake, el que nosotros tenemos el concepto de pirata, que no es un pirata y ahora voy a explicar por qué, pero Francis Drake denominó a Punta del Este nada menos que Cabo Alegría. Es una denominación que no hemos conservado, que nadie dice Cabo Alegría. Sin embargo, lo dijo nada menos que Francis Drake, que fue una especie de corsario de los mares al servicio de la reina. Esa es la diferencia. Él estaba al servicio de la reina Isabel. Y bueno, lo denomina Punta del Este Cabo Alegría porque en la bahía, al llegar ellos venían en 3 naves de expedición, y una de ellas se había perdido durante una tormenta. En aquellos tiempos no había celulares, ni había telegrafía, no había nada. Entonces, bueno, la forma era llegar y donde hubiera una isla, detenerse. Ese era el concepto de navegación de la isla. Cuando se encontrara una isla, detenerse 3, 4, 5 días, una semana, a los efectos de dar tiempo a que otra embarcación llegara. Y acá se encontraron de nuevo las 3 naves. Por eso la gran alegría llevó a llamar a esta zona Cabo Alegría. Y después hubo algunas otras historias, no tanto de piratas, sino de historias bélicas o historias atrapantes, de aventuras que se dieron en esta zona. Hay una historia muy linda que por algo se llama el balneario del Tesoro, donde comienza la barra de Maldonado. Una vez cruzando el puente, la ribera, digamos, pasando hacia el este, se denomina balneario del Tesoro. Ahí, esa zona en otros tiempos fue totalmente agujereada, como un queso gruyère, porque siempre hubo una tradición de que en 1825, 1830, había una especie de corsario que por sí mismo asaltaba determinadas embarcaciones para robarlas. Y entonces el escondite lo tenía precisamente entrando en la boca del arroyo Maldonado, que en aquel tiempo, para que esta historia fuera cierta, tendría que tener otra profundidad, haber tenido otro cauce, ¿verdad? Hasta que en su momento, le ponen una trampa, digamos, los ingleses, y los esperaban atrás de la isla de Lobos. Entonces, bueno, el corsario Fournier entra y lo empiezan a perseguir los ingleses. Entonces entra más arriba todavía en el arroyo Maldonado hasta llegar a una zona que se llama la isla Cahuí. Es un nombre indígena, Cahuí. Y allí es donde dicen que enterró. Y hay una cantidad después de historias y leyendas de mediados del siglo XIX donde todo el mundo quería encontrar ese tesoro, ¿no? Y parece que la isla la recorrió de arriba abajo y de abajo arriba sin encontrar nada, o tal vez encontrando, porque el que encontraba algo no iba a decir, saben que encontré esto, ¿no? Calladamente se hubiera... porque no era una búsqueda de un tesoro como puede ser Collado, no es como en esta época que la publicidad es lo que todo el mundo quiere, no. En otros tiempos la gente encontraba algo, guardaba bajo tierra, esperando que pasaran unos meses o unos años para decir que poco a poco la había ido ganando con su trabajo y su sudor en la frente. ¿No? Pero en fin, a donde quiero ir es que donde miremos nuestra historia y nuestra costa, y no solo la costa, sino toda la región, está llena de personajes increíbles, de naufragios trágicos y los otros, de historias de heroísmos y de cobardías, de gente emprendedora, de personajes que fueron muy importantes y que dejaron un rastro que si no lo rescatamos se va a perder para siempre. Pongo como ejemplo, en el año 1997-98 tuve oportunidad de conocer a un bisnieto de Burnett. Burnett fue uno de los grandes personajes
de Maldonado. Me exhibe y me muestra una colección de fotografías maravillosas, increíbles. Y entonces me propone escribir un libro con la historia, con la biografía de su bisabuelo, William Henry Burnett, inglés, nacido en Salisbury, en Inglaterra, que entra en la Marina siendo un adolescente y su primer destino es en la bahía de Guanabara. A mediados del siglo XIX los ingleses tenían dos bases, una base en Brasil, en la bahía de Guanabara, y tenían otra base en el Río de la Plata, en Montevideo, Buenos Aires y la bahía de Mendoza. Entonces es enviado joven en un barco que empieza a hacer ejercicios de tiro, siempre se hizo ejercicios de tiro, frente a la isla de Lobos. Este barco se incendia, naufraga, y este joven queda flotando, digamos, ahí prendido de unos maderos, hasta que es recogido y, bueno, llevado a Montevideo. Y dice la leyenda, porque la leyenda es muy linda, la leyenda es lo que le pone sal, pimienta, orégano a la historia. Como que fue cuidado y tratado con especial cariño por Carmen Rodríguez Delgado, una joven fernandina. Entonces, en agradecimiento, viene a verla, estamos hablando de 1860 y pico, ¿no? Viene a verla a Maldonado, que en ese momento era un médano puro con algunas casitas, que cada vez que venía soplaba el viento, las arenas crecían más. Y bueno, se enamora, le promete matrimonio, se va a Inglaterra a pedir la autorización de la familia. ¿Qué tiempos aquellos? Y pese a la oposición familiar, pero ya avisada la familia, vuelve a Sudamérica, vuelve a Maldonado y concreta su matrimonio y se instala en 1869 en Maldonado, casado ya con Carmen Rodríguez. Y allí, por su condición de inglés, es nombrado vicecónsul británico, porque muchos barcos no iban hasta Montevideo, los barcos ingleses muchas veces quedaban en la bahía de Maldonado, venían a aprovisionarse, y Burnett poco a poco se transforma en una especie de proveedor marítimo. Les conseguía alimentos frescos, les conseguía frutas, verduras, y los barcos anclaban acá en la cercanía de la isla Gorriti, y Burnett les provisionaba de agua, de víveres, de municiones. Y algo interesantísimo para la zona que todavía no, es los llevaba de caza y los llevaba de pesca. Los ingleses siempre aficionados a cazar. Burnett tenía una cantidad de perros. Vieron que los ingleses en las cacerías andan todos a caballo y siguiendo a los perros que van persiguiendo a los zorros. Bueno, eso, iban a cazar a la región de ahí cerca de San Carlos, entre Maldonado y San Carlos. Había y hay todavía, aunque quedan menos humedales. Sí. Bueno, ahí es donde iban a cazar los ingleses, vestidos como cazadores de Inglaterra. No, era algo, estamos hablando de 1870, 1880. Y bueno, y después de eso, Burnett es también nombrado agente del Lloyd's de Londres. El Lloyd's de Londres era la compañía, en esos tiempos, la compañía de seguros marítimos más grande del mundo. No, hoy no, porque hoy el Lloyd's ha perdido importancia, hay muchas compañías de seguros que proporcionan, pero en aquellos tiempos el Lloyd's era todo. Y entonces él es nombrado agente y se encarga de cada vez que ocurría un accidente, el ir y hacer el rescate del barco, hacer el rescate de la mercadería, vender la mercadería en remate en la misma playa o en el juzgado letrado de Maldonado y pagar a la gente que había colaborado y después de eso remitir el saldo a la compañía del Lloyd. Y en el año 1919 se le da un diploma a Burnett diciendo que había intervenido en 50 naufragios y se los detalla uno a uno
destacando la intervención que le correspondió a este personaje. Esto también nos revela cómo las empresas hacia 1900, 1910 premiaban la fidelidad en trabajar en una empresa. Hoy el gran mérito es haber trabajado en varios lados. ¿Qué experiencia tiene? Trabajé acá, trabajé allá. En aquellos tiempos había un concepto de fidelidad. Bueno, y Burnett fue un ejemplo típico. Trabajó 50 años como empleado del agente del BOE de Londres y atendió 50 barcos de 1869 a 1919. Uno por año. No, a veces había 3 o 4 y en algunos años menos. Y no solo por las compañías del BOE, incluso colaboraba con otras compañías cuando se lo pedían. Salía con una expedición de 5 o 6 barcos, de 5 o 6 ayudantes, llevando carpas, llevando víveres y todo a caballo. Acampaban frente al barco hundido, por ejemplo, frente a José Ignacio, que no había ni el faro al principio, y allí se quedaban hasta que lograban, contratando gente hasta que lograban rescatar las cosas que llegaban a la playa, las cuidaban, las tapaban con lonas, las protegían hasta que podían llevarlas para vender en remate. Esto es un capítulo de nuestra historia que es muy interesante, porque Punta del Este, Maldonado, se fueron formando gracias a pioneros como esta persona. Y después, ya un poco mayor, ya más recluido en su casa, su señora le decía que no podía tener un jardín, porque siempre que plantaba algo, después cuando venía un pampero, la arena le tapaba totalmente los almácigos. Entonces empieza, él, en parte gracias al ejemplo de Lucic, empieza a pedirle a todos los capitanes de los barcos ingleses que venían que le trajeran semillas y que le trajeran libros. Y entonces hay un libro que habla sobre cómo se plantaban los pinos, el Pinus pinaster. Y entonces ahí es como, ese libro lo tengo yo porque me lo dejó de obsequio el tataranieto, ¿no? Que lo voy a donar al museo, porque me parece que ese libro tiene que estar en el Museo Masónico. Y bueno, y allí se ve cómo se plantaban los pinos. Y entonces empieza a plantar pinos en las inmediaciones de su casa. Y de ahí empieza a plantar en zonas más apartadas, en lo que es hoy el Parque Burnett. Y termina siendo uno de los pioneros de las plantaciones en la región del Este. Si no hubiera sido por Lucic, Punta Ballena. Si no hubiera sido por Burnett de la zona de Maldonado, esta zona hubiera sido distinta, hubiera seguido siendo un páramo de médanos y de arenas que volaban para un lado y para otro. Mejor para los ecologistas, pero peor para los que vivimos. Es cierto. Entonces, todas estas historias, yo puse solo el ejemplo de Burnett porque tuve la oportunidad de escribir la biografía. Salió un libro con 1000 ejemplares que está agotado, pero pensé hoy traerte uno de obsequio para que lo tuvieras, porque no tengo más. Ni el mío tengo. Lo presté y ahora que me acuerdo no me lo devolví. Y bueno, pero hay muchísimas historias de este tipo. Pongamos el ojo donde lo pongamos, hay cantidades vinculadas con el mar, pero también vinculadas con el turismo, vinculadas con el comercio, historias que tenemos que rescatar y que tenemos que mantener. Entonces, en estos momentos, no solo me preocupan las historias marítimas, quiero rescatar todas las historias que tienen que ver con nuestro pasado, porque si no las rescatamos, van a terminar perdiéndose, ¿verdad? Y es bueno tener el ejemplo de cómo otras personas se dedicaron y entregaron lo mejor de sus afanes, porque eso forma parte de nuestro presente. Repito, nuestro presente está compuesto por los hechos, pero también por las ilusiones, por los entusiasmos y por los empeños y las ansiedades también de toda la gente y por la gente que tiene buenas ideas, ¿no? Como en este caso me refiero a tu página. Todo esto forma parte y va a formar parte de nuestro presente y de nuestro Punta del Este en mi vida y en la de la gente que me rodea tiene un sabor agridulce, porque por un lado yo añoro de verdad el Punta del Este tranquilo,
el Punta del Este hace unos 30 o 40 años atrás, donde todos nos conocíamos, donde el verano era un pulmón de gente que venía, pero no era gente invasiva, era gente que se quedaba en torno a sus casas o a los hoteles y era un lugar de descanso, un lugar de paz, un lugar de tranquilidad, un lugar de creación espiritual, pero con los conceptos modernos y con las necesidades económicas de nuestra época, durante los veranos Punta del Este se transforma en una locura. Entonces es muy lindo para los comerciantes, muy bueno para todos, que vengan los turistas y que gasten y que anden por todos lados, pero realmente allá adentro nos sentimos invadidos, yo me siento realmente molesto. Hoy estoy tranquilo acá conversando contigo en este lugar, pero en enero teníamos que haber buscado otro lugar de encuentro. Entonces yo disfruto Punta del Este desde el mes de abril hasta noviembre. Nosotros venimos todos, yo vivo en Montevideo, estoy 3 días y medio en Montevideo y 3 días y medio en Punta del Este. De esto ya hace 20 años, 25 años. Y en realidad es una forma de vida. Como escritor, ahora escribo en Montevideo, estoy jubilado, por eso tengo tiempo, y cuando vengo los jueves, de jueves a domingo corrijo, anoto, me vengo al café, anoto ideas, busco por internet tranquilo, disfruto de la paz, disfrutamos del mar, caminamos con mi señora por la playa, la playa Brava, vamos a veces a playas distintas, caminamos, es decir, vivimos en paz y disfrutando de la naturaleza. En cambio, cuando llega el turismo, vivo en un estado de estrés, no nos podemos ir a otro lado. Bueno, no voy a ir a Montevideo, voy a ir a un apartamentito donde me muero de calor, pero en realidad los veranos los pasamos, los aguantamos y en el resto del año los vivimos y lo disfrutamos. Así que ese es un poco creo que de mucha gente debe pasar lo mismo. Por más que los comerciantes digan qué suerte, qué bueno, mirá, está lleno de gente, pero en realidad allá adentro no